Tienen que arreglar algo de ahí que nunca va. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estáis todos sentados? Gracias a Dios. Todavía nos quedan 4 sillas porque estábamos súper preocupadas. Pues porque la inscripción se llenó en muy poquito tiempo. Nos han dicho, quiero decir, que nosotras no es que lo vigilemos, pero nos han dicho que se llenó en muy poco tiempo y a diferentes personas que nos hemos encontrado nos han ido diciendo: yo no me pude inscribir, pero voy a ir. Y claro, pues nos temíamos esto, ¿vale? Pero bueno, nos quedan 4 sillas de estas, o sea que hasta 4 personas más. Por nosotras, como sabéis y os hemos dicho muchas veces, no hay problema en que haya más gente. Pero sí que hay un aforo limitado de la sala y esto no lo podemos sobrepasar por seguridad, ¿vale? Entonces, bienvenidos a los que estáis aquí. Bienvenidos a los virtuales también, que estáis allá. Para nosotras es una alegría y es un reto, ¿vale? Las dos cosas. Es una alegría infinita porque, como os decimos muchas veces, gracias a que hay un montón de gente que está ahí, nosotras podemos hacer una de las cosas que más nos gusta, que es estar aquí y transmitiros las cosas que nos apasionan. Básicamente nos permitís contar rollos, que es como nosotras lo llamamos. Vamos a contarle un rollo. Vamos a contarle un rollo. En cualquier caso, siempre son cosas que contamos porque nos han servido mucho. Por eso las contamos, ¿vale? Curso nuevo. Ya hacía tiempo que no sacábamos un curso nuevo, ya nos tocaba sacar un curso nuevo. Una parra. El curso nuevo, quiero decir, que es una parra que a ver si el lunes que viene estáis aquí todos los mismos, todas y todos los mismos que estáis aquí hoy. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Lo mejor posible y transmitiros todo lo que os queremos transmitir. El desafío de la mente. Convierte la mente en tu mejor aliada. Pues así, con el título, ¿no? Ya os sugerirá cosas. Vamos a hablar mucho de un señor que vive en nuestro cuerpo, que está encerrado aquí y que piensa que nos manda y lo peor es que le hacemos caso. Luego realmente nos manda, ¿vale? Bueno, no queremos empezar sin dar las gracias a Ana Laguna y a Adela Alonso, que nos permiten, que confían, además de vosotros, para que las cosas salgan adelante. No solo tenéis que confiar vosotros, todos vosotros, en nosotras, sino las personas que lo organizan también tienen que confiar, porque si no, esto no sale. Y gracias a que Ana Laguna y Adela Alonso confían en nosotras también, pues esto permite que la conjunción de las cosas haga que estemos aquí, ¿vale? Que esto no siempre pasa. ¿Casualidad? Esta palabra se va a repetir mucho. Bueno, ahora tú. Estaba deseando soltarme el micro. Dice, ya he hablado mucho, toma. Bueno, esto es la presentación. Pero yo es que veo tantas caras conocidas que digo, ¿a quién nos vamos a presentar? Si la mayoría ya nos conocéis. Sí, habrá gente que no. Voy a hacer la pregunta. ¿Alguien no ha venido a ningún curso nuestro? 1, 2, 3... Pues entonces me presento. Vale, qué bien. Uy, fenomenal. Me da mucha alegría las dos cosas. Nos da mucha alegría las dos cosas. Ven a gente que conocemos, qué bien, qué cariño notamos de verdad nada más llegar.
de toda esta gente que nos conoce y qué bien que haya tantos nuevos. Bueno, esto me fascina, muy bien, gracias. Entonces, ¿quiénes somos? Es que, claro, yo creo que le están guardando silla. Hay silla allí, se la están guardando, me parece, sí. Vale, tiene. Vale, pues eso, ¿quiénes somos? Somos Gema e Inés, o Inés y Gema, como queráis. ¿Qué cuento? Pues, ¿qué se cuenta? Mi padre siempre dice, tú di que eres licenciada, que eso queda muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por el título. Yo estudié Filología Hispánica en Madrid, en la Complutense de Madrid, porque vivía en Madrid. Entonces soy una apasionada de la literatura. Me gusta mucho leer, vais a ver todos los libros que yo, bueno, no todos, pero los que más me han gustado para este curso, ¿no? Como leo mucho, todo lo que me fascina, digo, ¡oh! Esto va para un curso, esto me lo guardo para un curso. O sea que sois los receptores de todas las síntesis de todos los libros que yo me voy leyendo. Pues eso está muy bien, ¿vale? Vale, pues mi gran pasión, la primera, no la más importante, ¿eh? No la primera en importancia, pero empiezo por el mundo de la filología. Sí, ¿no? Me voy a liar. Luego, en un momento determinado, producto de mucho estrés en el trabajo, yo entré en un colegio en Maristas de Alicante y ahí mucho trabajo. Entonces yo me estresaba porque quería hacerlo muy bien y esa necesidad de encontrar herramientas para gestionar ese estrés que yo sentía al entrar nueva, joven, inexperta en un colegio me hace empezar a buscar, pues yo siempre busco primero en los libros y después en los cursos. Me gusta mucho la formación, formarme, ¿no? Recibir formación. Y empiezo a hacer muchas formaciones para aprender yo. Y a partir de ahí, después de formarme en muchas cosas, en el coaching, primero me gustaba el coaching, después de ahí te vas a formar en Gestalt, en Enneagrama, eso luego ya es un no parar. En PNL, ya lo haces todo. Ya dices, venga, me vengo arriba y me lío aquí a hacer todas las formaciones que pille, las hago. Y en ese camino, pues comparto toda la formación con Inés, que ella también hace mucha formación igual que la mía y otra diferente, pues porque ella, como es médico, tiene sus propios intereses, claro, somos individuales, ¿eh? Yo me llevo lo justo de bien con ella, un poco bien. Lo imprescindible, acaba el curso y ya ni nos hablamos. Y luego tenemos pues por ahí un proyecto común, que está ahí el logo, que es eso, la Senda del Suca. Esa es nuestra página web. Y en la página web pues veréis todas las cosas que hemos hecho juntas, ¿no? Desde viajes, con grupos de gente, a muchísimos talleres. En su día tuvimos un espacio Suca, que era un lugar de terapias. Digo en su día porque la vida te va llevando a tener que cambiar los proyectos y ese al final lo cambiamos. Y entonces, lo cambiamos, no, tuvimos que cerrar porque teníamos demasiadas cosas fuera que no nos permitían mantener esto, ¿no? Bueno, cosas de la vida que ya os iremos contando, porque para los nuevos que sepáis que os vamos a contar muchas cosas nuestras. Paso a Inés, que se presente ella. Pues yo me llamo Inés, estudié medicina hace ya muchos años, sí, soy muy mayor, durante bastante tiempo hice medicina asistencial, ¿vale? En el trato con el paciente. Me estresé mucho, no solo por el trabajo, sino por circunstancias personales, por mi propia biografía. Me estresé mucho, me puse malita y como no entendía lo que me estaba pasando, yo cuando no entiendo algo siempre busco cualquier cosa que me sirva. Entonces la medicina no era capaz de resolverme lo que me estaba pasando, entonces empecé a mirar en otros sitios. Y este mirar en otros sitios me llevó a hacer mucha formación en terapia para amueblar bien mi cabecica. Luego volví al trabajo asistencial
bien, o sea, me sentía bien, pero como soy un culo inquieto, el trabajo asistencial llega un momento que a mí me aburre. Entonces de ahí salté a la gestión y desde hace un montón de años, voy a decir cuántos, pues estoy dedicada a la gestión dentro de la medicina y el sistema sanitario, ¿vale? Bueno, pues con todo lo que eso implica, porque haces cosas diferentes que el trato con el paciente. ¿Dónde tengo trato con el paciente? En el espacio de terapia. Ahí sí que tengo pacientes y ahí sí que mantengo el trato con el paciente, donde intento ayudar a organizar la cabecica y ya me ocupo menos de organizar el cuerpecico. De eso se ocupan otros, que hay mucha gente que sabe hacer de eso, ¿vale? Y en ese, bueno, Gemma y yo ya habíamos coincidido antes en la vida, pero ¿estás de pie porque no tienes silla? Sí, pero te damos una de estas. No tienes que estar de pie todo el rato, ¿vale? Perdón, es que había una personita allí de pie. Entonces, en este camino de formación, que ella ha dicho pues muchas de las cosas que compartimos y alguna cosa más que hice yo por mi cuenta, pues compartimos el proyecto de la Senda del Suca, ¿vale? Y además de eso compartimos, sobre todo, lo que más compartimos es la inquietud por comunicar y por hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible lo que nosotras hemos estudiado versus experimentado y nos ha servido para transformarnos la vida, nos ha resultado útil. Esto es lo que, esta pasión básica sería el para qué hacemos cursos, para qué, pues este es nuestro para qué, ¿vale? Si a mí me ha ayudado y somos igualicos, nosotros y nosotras somos igualicos, pues pensamos que si me ha ayudado a otros también les puede ayudar. Y bueno, pues parece que tenemos gracia para contarlo y por eso tenemos la suerte de que nos elijan o nos elijáis, ¿vale? A ver. Antes de que nos explique las cosas generales Inés, siempre había una diapositiva que era que vosotros os saludabais, pero como sois tantos, mira, hoy nos vamos a saludar haciendo así. Por favor, ¿hacéis todos así? ¡Ole! Estamos saludando a los de allí, a los de aquí, nos queremos todos. Gracias. Es que normalmente montamos aquí una fiesta, pero creo que hoy vamos a no montarla. Bueno, pues vamos a estar juntos 5 lunes, ¿vale? Ahí tenéis las fechas. 27, hoy es el último lunes de enero y los 4 lunes de febrero, ¿vale? 5 lunes seguidicos. Siempre en este espacio, siempre mientras haya silla. Esta vez no os traigáis a más gente, por Dios, que ya solo nos quedan 3. Poneros de acuerdo. ¿Alguien va a llevar a alguien? Solo 3 nos caben ya. Sí, vais a seguir repitiendo después de este lunes, ¿vale? Y siempre en horario de 5:30 a 7:30, ¿ok? ¿Vale? Entonces, cosas importantes de la dinámica del curso. Primero, podéis apuntar todo lo que queráis, podéis hacer fotos a todo lo que proyectamos, no tenemos ningún problema. El conocimiento no es nuestro, nosotras solo lo que hacemos es organizarlo de otra forma, pero no nos lo hemos inventado nosotras. Hay un montón de personas que hemos leído y que se lo han inventado, que estoy segura que ellos tampoco se lo han inventado, a su vez lo han copiado de otros, y así sucesivamente. Entonces, el conocimiento es para compartirlo, podéis hacer fotos de todo, podéis copiar lo que queráis. Podéis escribirnos cuando termine el curso, ya lo iremos repitiendo, y os mandamos todas las presentaciones tal cual, ¿vale? O sea, que si no queréis hacer fotos, no queréis apuntar, no, pero luego queréis, nos escribís y os los mandamos, ¿vale? Si esto os sirve de algo, fantástico, ¿vale? Entonces no estéis apurados. Si en algún momento que quiero hacer la foto esa, que no puedo dormir esta noche sin esa foto, os lo decís, ponemos la diapositiva para atrás y hacéis la foto, ¿vale? No hay problema. Los teléfonos que nos acompañan y que nos gobiernan.
por favor, el mundo puede estar un ratito sin vosotros, porque igual hasta aprenden algo. Dejarlos que se hagan mayores. Dejarlos. Entonces, poner el teléfono en modo avión. Ni WhatsApp, ni notificaciones, ni... Vamos a hablar mucho del teléfono móvil. Dice, pero no íbamos a hablar del cerebro, Inés. Sí, del cerebro y el teléfono móvil. ¿Por qué del teléfono móvil? Porque ¿dónde está congelada vuestra atención? Mucha parte de las horas del día. En el teléfono móvil. ¿Vale? La vuestra y la nuestra. Y la de nosotras, la de todos. ¿Vale? Y la atención nos va a hacer mucha falta. Vais a ver el papel tan importante que va a jugar la atención en esto de hablarnos con este señor que tenemos aquí viviendo de alquiler y que se cree que nos manda. Y el problema es que nosotros le hacemos caso. ¿Vale? Entonces, por favor, ponerlo en modo avión o ponerlo en silencio. Pero si lo ponéis en silencio estaréis pensando ahí que si os suena. Luego cuando salís ya lo arregláis todo, que os da tiempo, no os preocupéis. ¿Vale? El curso, o sea, nosotras hacemos una parte que es esta. Nosotras lo hemos estudiado, lo hemos organizado, hemos pensado en los conocimientos, no sé, ¿vale? Pero es más rico si participáis. Dices que entonces no llegaremos al final. ¿Y qué más da? Tenemos que llegar a algún sitio. Este curso es una propuesta para crecer entre todos. Entre todos. Entre todos. Es una propuesta para crecer. ¿Vale? Entonces, podéis pararnos, preguntar, esto, no sé qué, ¿vale? Y por último, si os animáis a participar, puede ser, a veces ocurre, que alguien siente la necesidad de contar algo personal. Entonces es importante que mantengamos entre todos una regla de confidencialidad. Cuando salimos de aquí, ¿de qué hablamos? Hostia, estoy en un curso y hay 2 chicas majísimas que están contando unas cosas interesantísimas y que han dicho que una que tuvo una hernia discal y que no sé cuántos y que se deprimió y que... Esto lo ha dicho la Inés, ¿vale? Lo podéis contar, no tenemos problema. Nosotras lo contamos porque queremos y tenéis la facultad a partir de este momento de contarlo fuera. No se entenderá nada porque sacadas las cosas de contexto no se entiende nada, ¿vale? Pero bueno, lo podéis decir como anécdota, ¿ok? Pero si alguno de vosotros cuenta algo, no, por favor, no vale decir, anda, estoy en un curso, ¿sabe quién estaba en el curso? Maripili. ¿Sabéis que contó el otro día Maripili? Que no sé qué, no sé cuántos. No, por favor, ¿vale? Porque si no, dejará de ser un espacio seguro. Y entonces no nos animaremos a hacer esto entre todos juntos, ¿vale? De nosotras sí que podéis contar fuera lo que queráis. Solo tiene una salvedad eso. Si lo que vais a contar es malo, decídnoslo a nosotras primero. Porque si no, no podemos mejorarlo. Claro, si lo contáis a vuestro vecino del quinto, pues está muy bien, pero no nos servirá a nosotras para mejorar. Entonces, si queréis luego lo contáis, pero decídnoslo a nosotras también, porque así mejoraremos. ¿Vale? Ya está, creo que lo he explicado todo. ¿Tú? ¿Yo? Bueno, es a medias. Sí. A ver, en este curso vamos a recorrer 2 caminos paralelos, ¿vale? Que aunque parezca que hablamos de cosas diferentes, vamos a estar todo el rato hablando de lo mismo. Y vamos a dar todo el rato pistas para lo mismo, ¿vale? Entonces, nosotras cuando lo preparábamos, Gema, la diapositiva la hice yo, pero Gema, fue la que puso sobre la mesa él. Y si esta vez les contamos qué nos ha traído hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué este curso en este momento? ¿Vale?
Y esta sí es tuya. Y ahora hablo yo. Que luego hay... Lo que os he dicho, ¿no? Yo leo, pero curiosamente los libros del cerebro yo no los elegía. Veía cómo Inés se compraba todo lo que salía del cerebro. Yo, fíjate, otro libro del cerebro. Hay que ver a esta chica lo que le preocupa el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí se me despertó una curiosidad interesante, ¿no? ¿Por qué mirar tanto hacia el cerebro cuando aparentemente esto no influye en nuestra vida? Aparentemente, cuando ya te pones a buscar, dices que no influye, ¿vale? Entonces, la primera razón por la que vamos a hablar de la mente, para mí tiene que ver con los libros y con el interés que yo veía en Inés y lo que a mí me fueron despertando determinados libros. Esto es lo que a mí me ha ido trayendo hasta este curso. Son libros reales, ¿vale? Los otros es una foto de... No son los reales que hemos leído, pero estos sí. El primero es súper conocido, sale en todos los cursos, todo el mundo habla de Víctor Frankl, del hombre en busca de sentido. Yo de tanto escucharlo, dije, me lo voy a leer. Pero no me lo quería leer porque habla de los judíos, los nazis, campos de concentración, y yo decía, qué pereza. Pero por no sufrir, por no pasarlo mal, dependiendo de tu época de la vida, ¿verdad? Te apetecen unas lecturas o te apetecen otras. Y yo me resistía. Al final me lo leí y dije, ¡buah! Aquí hay cosas realmente interesantes, este libro hay que leerlo. Y entonces empecé a coger ideas de las que yo me apunto para los cursos. Y digo, esto hay que decirlo, esto hay que compartirlo, esto es la bomba. A Louise Hay la conozco hace miles de años, igual que vosotros. Es también, pues ni te digo, una autora pues de muy atrás. No son autores nuevos, ya ha fallecido, murió en el 2017, bastante mayor. Bueno, pues hablaremos un poco de algo de ella. Carlos Jaramillo y su libro Antiestrés es otro de estos descubrimientos que te llegan, que dices, pero ¿cómo llega este señor a mi vida? Yo ha habido momentos en los que he pensado, a mí me llega la gente, no, yo no busco a los autores o no busco las obras, me van llegando y parece que tengan un motivo, ¿no? Entonces también otro descubrimiento, este doctor. Esto es una película que a lo mejor habéis visto, habla de una nadadora que en su momento, siendo joven, quiso batir el récord nadando una distancia enorme que ahora mismo no recuerdo entre dónde y dónde, pero era un desafío para ella, ¿no? Y siendo joven no lo consiguió. Se sintió mal de no haberlo conseguido, de no haber cumplido ese sueño, y siendo bastante mayor, lo volvió a intentar. Con un esfuerzo físico tremendo. La película es dura en el sentido de que estás viendo cómo lo intenta conseguirlo, pasa fatal, en mitad del recorrido le pasa de todo y tiene como varios intentos a lo largo de varios años, insisto, siendo ya bastante mayor, hasta que al final lo consigue, ¿no? Entonces ahí hay el poder de la mente y todo lo que aparece de fuerza del deseo, de lo que quería conseguir, del reto, de cómo se va ella trabajando, de todo lo que va pasando por su mente. Muy inspiradora. También descubrí y pensé, esto está todo relacionado, a mí me llegan las cosas para yo contarlas. A una autora que se llama Gaby Pérez Islas, y me leí todos sus libros, esto es real. ¿De qué habla? Pues habla de la muerte. Dijo, toma ya, de la muerte, con lo que yo me preocupa últimamente este tema, ¿no? A partir de un momento empiezas a ver a tus personas queridas, en este caso a mis padres mayores, empiezas a sentir ese miedo a la muerte, a la pérdida, al duelo, y me llegan estos libros. Yo digo, claro, como los móviles nos espían, pues saben que si tú estás diciendo esto, ahora te van a ofrecer todo cosas relacionadas con esto de lo que tú hablas. Esto es lo que yo tengo mis teorías ahí. Y esta mujer es una tanatóloga, que yo no la había oído en mi vida tampoco. No sabía que eso existía ni en qué consistía, ¿vale?
Bueno, pues es una persona que acompaña en procesos de duelo, pero desde un optimismo y de una fuerza vital preciosísima. Bueno, pues algunas de las ideas que me han gustado de Gaby Pérez Islas las vamos a ver también en este curso, ¿vale? Entonces ahí tenemos, la primera es Gaby Pérez, la famosísima Louise Hay, por supuesto que él es Sergi Torres, para Inés y para mí es inspiración en todos los cursos, siempre va a haber ideas de Sergi. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado ahora mismo, ¿será posible? Ay, Joe Dispenza, esto es, Joe Dispenza. Como veis ahí, Joe Dispenza también tiene como un cerebro ahí en medio de las manos. Aparecen algunos, bueno, a mí me gustaba mucho, ella ha leído libros de Joe Dispenza, yo no tantos porque me parece un poco sesudo, me aburre. Cuando son demasiado sesudos, ya veréis como la parte de Inés es como más profunda. Cuando coja el micro, Inés, prepararos en este curso para estar muy concentrados, porque claro, ella es muy mental, hay unas cosas muy bonitas, os va a contar, muy interesante. Bueno, pues Joe Dispenza es un poco difícil de entender en los libros, pasa un poco como Claudio Naranjo, que alguna vez os lo hemos dicho, un vídeo de Claudio Naranjo se entiende fácilmente, un libro de Claudio Naranjo no tanto, cuando os hablamos de eneagrama. Entonces es un autor que ahora tiene varios reportajes pues en YouTube, en Netflix, hablando del cerebro, hablando de la mente, sumamente interesante, también vamos a hablar. Y luego tenemos aquí a Timothy Galway, que este señor para mí es el causante de que este curso se llame como se llama, ¿vale? El primer título que yo propuse era el juego interior de la mente. ¿Por qué? Porque hay una obra de este hombre, que es aquella, El juego interior del tenis, ¿vale? Esa es su obra. Este señor escribe este libro. ¿De qué está hablando ahí? De cómo la mente puede apoyarnos y facilitarnos la vida en todos los aspectos. Aquí él lo enfoca al tenis y a cómo los tenistas el partido no se lo juegan solo por habilidades físicas y por su destreza como deportistas, sino que también se están jugando el partido y la victoria aquí, en la mente. O sea, la mente tiene casi tanto poder o más que sus capacidades para jugar ese partido, ¿no? Entonces tú estás jugando el partido fuera y dentro. Fuera y dentro. Este libro yo lo conocí cuando empecé la formación en coaching, cuando yo decidí que quería formarme en coaching. El primer libro del que te hablan es este. ¿Por qué? Porque el coach, el que hace coaching, es un entrenador. O sea, cuando tú dices soy coach, eso lo que quiere decir es soy entrenadora. ¿De qué? De lo que tú quieras, porque existen coaches de cualquier disciplina, ¿vale? Entonces es un entrenador. Entonces, el entrenador de lo que hablaba era de cómo a través de, pues eso, trabajar la mente, a través de las preguntas, que os vamos a ir lanzando preguntas, tú lo que estás haciendo es entrenarte y estás poniendo el foco en lo que quieres conseguir. Cada uno querrá conseguir una cosa diferente. Los tenistas, pues ganar el partido. Cada uno de nosotros, lo que queramos conseguir en la vida, ¿no? Pero a base de preguntas que tú lanzas y las respuestas que te vas dando, ¿vale? Entonces, este es uno de los padres del coaching, este es uno de los padres, junto con Sócrates, fíjate tú, Sócrates, ¿qué tendrá que ver con este pobre, no? Pero Sócrates también usaba esa disciplina o esa forma de sacar el potencial de las personas, lo que llamamos la mayéutica. La mayéutica es la forma en la que Sócrates preguntaba a sus discípulos para que ellos encontraran sus propias respuestas y de alguna forma pues, fueran descubriendo su riqueza interior, ¿no? Y, vale, estos son los objetivos del curso, ¿vale? Una vez que ya le damos vueltas a esto, pues sí, la mente, el desafío de la mente, convertirla en nuestra aliada o como un entrenamiento para conocernos. ¿Qué dices? ¿Por qué me vas a...? ¿Eh? ¿Ah, sí? Porque faltan cosas tuyas. Uy, ¿a que solo has puesto lo mío? ¿Cómo mola? Bueno, no pasa nada, yo sigo hablando. Tú tranquila, son los problemas del directo. Ay, qué bueno.
Vale, pues entonces veis 5 días, 5 objetivos, ¿vale? No vamos a ir por día, o sea, habrá días que hablemos más de un objetivo, por ejemplo, si el primero es la toma de decisiones, pues a lo mejor la toma de decisiones nos lleva mucho más que otro día que es resiliencia, o nos lleva mucho más que otro día que, bueno, pues tenemos resiliencia, toma de decisiones, tenemos autoconocimiento, tenemos cosas que son de andar por casa y luego está el plus, ¿vale? Cada vez que hable Inés es el plus. Entonces, sí, porque a mí cuando me contaba su parte decía, oh, qué nivel, qué nivel. Nos va a contar cosas sumamente interesantes. Yo, las mías también, ¿eh? Las mías también, oye. Luego ya os va a gustar un poco de todo. Pero va a haber bastante diferencia, ¿no? Porque las investigaciones que ella ha hecho, a mí me han resultado, a mí me encanta lo mío, para eso lo he buscado. Pero va a estar sumamente curioso, ¿vale? Vale, entonces ahora ya saldrá lo suyo y ya le paso a ella. ¿Hablas una diapo? Pues venga, te dejo que hables tu diapo. Me han entrado los escalofríos de la muerte cuando he visto que no estaba la diapositiva. Digo, porque como no haya ninguna de las mías, me muero. Uf, menos mal que suelo hacer 2 copias. Una no ha funcionado y la otra sí. A ver, estos son los libros de mi parte, ¿vale? Como bien dice Gemma, yo siempre desde siempre, dice, ¿por qué? Pues no lo sé, pero desde siempre me ha apasionado el cerebro, ¿vale? Y entonces os podéis preguntar, pues chica, ¿por qué no te has hecho neurocirujano? Pues porque no me interesa el cerebro para operarlo, no me interesa el cerebro orgánico, me interesa esa caja negra, ¿vale? Y cómo esa caja negra determina lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos, Esto siempre me ha interesado, ¿vale? Entonces, en los últimos años, porque hasta ahora eso no había ocurrido, en los últimos años la ciencia ha desarrollado una rama que se llama la neurociencia, donde un montón de personicas, entre otras estas, que os he puesto aquí, David del Rosario, Nazaret Castellanos, son como los máximos exponentes en lengua castellana, española, en este momento, ¿vale? Entonces, estas personicas lo que se encargan es de estudiar qué hace, qué tiene, cómo funciona esta caja negra que determina que cada uno de nosotros seamos como somos, ¿vale? Porque no somos así por casualidad. Y entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿vale? Si esto determina que seamos como somos, cada uno como sois, pues sería importante saber cómo funciona esto si yo quiero cambiar cosas en mí. Porque igual hay cosas que no puedo cambiar porque esto funciona de esa forma. Si yo tengo un 600, ¿vale? Puedo ir a 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, pero no puedo ir a 320. Porque no da. ¿Entendemos la metáfora? Pues lo mismo pasa con esto, ¿vale? Entonces, el planteamiento es, hostia, vamos a intentar conocer esto un poco más para poder rentabilizarlo lo máximo posible, ¿vale? Igual hay cosas que nos empeñamos en hacer que no podemos hacerlas, porque no está esto preparado para eso.
¿ok? Entonces, estas personicas, Nazaret Castellanos y David del Rosario, toda su carrera, o mucha parte de su carrera, están dedicados a esto que os estoy contando, ¿vale? Estos son libros imprescindibles, imprescindibles, ¿vale? Que hay que leer, aunque no entiendas nada la primera vez, ¿vale? Pero hay que leerlos. El libro que tu cerebro no quiere leer, La biología del presente, que es un libro que comparte con Sergi Torres, que como ha dicho Gemma, para nosotras es una inspiración siempre, ¿vale? Y luego de Nazaret Castellanos, La neurociencia del cuerpo y el espejo de tu cerebro, ¿vale? A ver, no son cómics, pero no son difíciles de entender, ¿vale? Son para tomárselos poquito a poco, pero no son difíciles de entender, ¿vale? Entonces, en la contraportada del libro que tu cerebro no quiere leer, David del Rosario pone una advertencia que es importante que tengamos presente en este momento. Y la advertencia es: atención, este curso intenta revolucionar tu forma de entender la realidad. Este curso intenta revolucionar tu forma de entender la realidad. Si no estás dispuesto, es mejor que te bajes ya. Si tienes algo de disposición, bienvenidos, bienvenidas a la aventura, ¿vale? Y vamos a ello. Vale, pues toma de decisión, fomentar la toma de decisiones conscientes. Todos estamos tomando decisiones continuamente, eso es evidente, pero la palabra conscientes, esta tiene su peso, ¿vale? Promover el autoconocimiento y el respeto hacia uno mismo, ¿vale? Desarrollar la capacidad de desapego para soltar lo que nos sirve, palabra clave, desapego. Cultivar la resiliencia emocional, conocemos esta palabra, resiliencia, también se empezó a hablar mucho a partir de un momento de lo que era resiliencia. Inspirar la creación de un propósito de vida significativo. Vale. Y luego ya lo de Inés. 5 objetivos que yo cumpliré religiosamente y lo de Inés, que ya ahí pues os mareará la vida. Claro. Sí. De esto vamos a hablar, ¿vale? De esto vamos a hablar. Algunas cosas ya las hemos tratado en algún curso. A mí el 5, el de propósito de vida, lo tratamos muchísimo en un curso que hablábamos del Ikigai y de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo tocaremos un poquito también en este curso. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y le llamarás destino. Carl Jung. Toma ya. A mí ya esta frase me empezó a rayar. Esto es como cuando el Quijote empezaba con las parras de los libros de caballería, pues lo mismo. Que el pobre intentaba entender. Pero esto es así, ¿no? Cuanto más hagamos consciente lo que en el fondo está siempre en el inconsciente, más seremos dueños de nuestro destino. Es decir, el poder llegar a esas profundidades, yo creo que por eso Inés y yo leemos tanto, investigamos tanto, hacemos tantas formaciones, porque es como una búsqueda para sacar lo que está en el fondo, porque cada vez que descubrimos esa perla, ese descubrimiento nuevo es como... Vale, claro, ya lo entiendo, madre mía, esto es increíble. Y nos ha pasado con casi todo lo que hemos ido aprendiendo y enseguida lo queremos transmitir, porque son cosas de este tipo, ¿no? Tú te haces dueño de tu destino cuando empiezas a tomar conciencia de cosas, cuando te conviertes en un observador permanente de tu vida, lo que piensas, lo que haces, lo que sientes, las emociones, cuando empiezas a convivir con esa observación y no vives en automático. Para nosotras eso de vivir en automático es triste porque te pierdes parte de la experiencia. Los automatismos
sí, te protegen, a veces crees que te salvan, los apegos nos dan seguridad, pero te pierdes parte de la esencia de la vida. Entonces, vamos a empezar con esta idea. No soy mi mente. Primera idea que vamos a expresar es desidentificación con la mente. Si yo creo que soy lo que pienso, me faltan muchas cosas por descubrir. Y hay mucha identificación con nuestros pensamientos. O sea, yo me levanto por la mañana, empiezo a pensar y ala, me creo que eso que pienso, ese diálogo interno que yo tengo, es lo que soy. Y si me levanto muy optimista, pues ahí me creo todas mis historias. Y si me levanto con una historia súper negativa y de ¡buah! Y tal, también me lo creo. Entonces, el primer paso es desidentificarnos con la mente, cuestionar lo que me dice, interactuar con ella con frases del tipo: muy bien, gracias por participar, veo que hoy te has levantado un poquito negativa, ¿vale? Empieza: muy bien, maja, vaya, hoy has empezado el día, ahí torcidilla. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es ponerte como observadora de ese diálogo y separarlo, ¿vale? No creértelo, no asumirlo tal cual. El siguiente paso, si yo primero cuestiono, le digo gracias, luego me concentro en mirar la realidad, o sea, voy por la vida mirando de verdad la realidad, mirándola en el presente, continuamente en el presente. Y tomo conciencia de: estoy enfadada, estoy triste, tengo pensamientos negativos, mi cabeza no para de disparar juicios, estoy interpretando. Esa toma de conciencia en el presente, insisto, te permite salir de ese molde, ¿vale? Hay gente que es permanentemente negativa, permanentemente víctima, permanentemente, o sea, coge un patrón y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y nos puede pasar a todos si no nos paramos, si no lo cuestionamos, si no tomamos conciencia y si no tratamos de salirnos de ese molde, ¿vale? Porque es que creemos que yo soy así, y lo digo tal cual, es que yo soy así, ¿qué quieres que haga? Soy así. Bueno, nadie es así, sino que todos estamos a veces funcionando en automático. Y entonces pararnos, mirar, tomar conciencia, observar, desidentificarme. ¿Qué nos permite? Experimentar algo nuevo. Experimentar algo nuevo. Yo cuando algunas de mis compañeras del colegio me decían: Gemma, coge tú el micro y habla, que a ti no te cuesta hablar, y es que yo paso una vergüenza. Es verdad, a mí no me cuesta coger el micro y hablar, porque tengo más práctica. Pero cuando mis compañeras han cogido el micro y han hablado, lo que se han permitido es salir del patrón de: no soy capaz de coger el micro, no soy capaz de hablar en público, no me atrevo, lo paso fatal, hazlo tú que tienes más experiencia. Cuando se han permitido experimentar, yo luego me he acercado y he dicho: ¿a que no ha sido para tanto? Pues no, ha estado bien. O sea, realmente cuando te sometes a una experiencia que temes, que rechazas, que te parece que no va a salir bien, entonces te das cuenta de que pues no pasa nada. Claro, yo la primera vez que tuve que dar un curso lo pasé fatal, lo pasé fatal y tenía un miedo atroz. Pensaba que no iba a ser capaz de dar esa charla, o era un pequeño tallercito, no era capaz. A pesar de llevar ya un montón de años como profesora, pero no era lo mismo estar con niños que con adultos, no es lo mismo hablar del sintagma nominal, el sujeto y el predicado, que hablar de la mente y de otras cosas, ¿no? Entonces, si no te sometes a esa experiencia, si no te arriesgas, lo que te pasa es que te pierdes la experiencia. No experimentas cosas nuevas, no avanzas, no creces, no pasan cosas. Y el último punto es: si me desidentifico con mi mente, también me voy a permitir dejar los automatismos del carácter. Cuando nosotros explicamos el eneagrama, decimos que cada eneatipo, cada tipo de personalidad, tiene como una inclinación, ¿no? Pues está el que busca el éxito y está todo enfocado a triunfar. Entonces su automatismo es: ¿qué puedo hacer para destacar, triunfar, ganar, obtener reconocimiento, que me valoren, que me premien, Entonces es un automatismo que a esa persona, por ejemplo, lo que no experimenta casi nunca es el placer de descansar, de no hacer nada,
de pasar una tarde agradable paseando con unos amigos. Tú le dices esto a una persona de éxito y te dice, uy, qué pérdida de tiempo, pero qué pérdida de tiempo, que voy a estar yo paseando, madre mía, ¿y cuánto va a durar el paseo? Vale, no hay nada ni bueno ni malo. O sea, aquí no vamos nunca a decir lo bueno es pasear y lo malo es trabajar, para nada. Pero cuando uno funciona como un robot mecánico, automático, y no se permite otras experiencias, a veces es porque no se ha cuestionado que eso pueda ser bueno para él, que si sale de su zona conocida pasan otras cosas, que la vida incluye más experiencias. O, yo digo el éxito, como puedo decir el victimismo, que es otro de los eneatipos del eneagrama, todo es culpa de los demás y todo me pasa a mí. Entonces, una persona que desde que se levanta se siente víctima de sus circunstancias, víctima de su vida, víctima de los que le rodean. En mi trabajo todos son malísimos, en mi casa nadie me entiende. Pues, hijo, vamos a ver, cuestiona tu mente, porque tu mente te está dando un patrón victimista, repetitivo, limitante y te estás perdiendo muchas cosas en la vida. O la venganza. Yo he puesto 3 porque son los primeros que se me han ocurrido, pero cada uno tiene su patrón. Hay personas que piensan que todos son enemigos, entonces se tiene que proteger de todos, están todos bajo sospecha. Uy, menudas intenciones, ¿qué querrá? ¿Qué querrá? Y están así, como tú te descuidas, están a la defensiva. Hay personas que están a la defensiva y están también como, con también un poco como temas pendientes, ¿no? Venganzas y a ver cómo se la devuelvo, ¿vale? Vale, bueno, en cualquier caso son automatismos del carácter. ¿Que les ponemos atención? Nos podemos liberar, podemos ser libres, podemos empezar a manejar nosotros las circunstancias. ¿Que no le ponemos atención? Seguiremos en automático, creyéndonos lo que dice nuestra mente. Vale, entonces mirad, yo hablaba con una persona que tuve en terapia y era una persona que cuidaba mucho a su familia y que estaba siempre preocupada por sus hijos, por sus nietos, por tal, ¿no? Y yo un día le dije, pero tú, ¿te das permiso para ser feliz? ¿Cómo que si me doy permiso? Esta pregunta le cuestionó mucho. ¿Cómo que si me doy permiso? Gemma, no entiendo eso que me dices. Digo, vamos a ver. Cuando tú quieres irte a un taller de algo que te gusta, por ejemplo, pintar cerámica, tú te das permiso para ir. Hombre, si no me necesita mi hija, si no me necesitan mis nietos, si no me necesita mi marido, digo, pero bueno, ¿cuántos permisos te tienen que dar los demás hasta que tú eliges el taller de cerámica que te gusta tanto? ¿Vale? A veces nuestra mente nos está cortando las alas porque no nos está dejando elegir lo que nos gusta, lo que nos viene bien, lo que es beneficioso, lo que aumenta nuestro bienestar. Y solo nos da una pauta continuamente, que puede ser, cuida a tu familia, cuida a tu marido, cuida a tus hijos, el sentido de tu vida es cuidar a los demás. ¡Pum! Tu mente te dice eso, tú organizas todo en torno a esa creencia y no te planteas que tú lo que quieres es ir al taller a pintar vasitos de cerámica. No, eso ya... ¿Vale? O si yo, por ejemplo, a mí que me encanta escribir y mi mente siempre me está diciendo, no, pero primero, antes de ponerte a escribir, tendrás que tener tu casa organizada, tus exámenes corregidos, tus cursos preparados, el deber en mi funcionamiento. Por encima de todo está el deber, cumplir las obligaciones. Y ya luego, ya si queda un rato, entonces haces lo que te gusta, que es escribir. Nos está mandando la mente, como decía Inés, aquí tenemos a un ocupa metido que te va dirigiendo y le hemos dado un poder imprescindible, o sea, enorme. Decimos, sí, lo que tú digas yo lo hago. ¿Que tú dices que yo solo me tengo que preocupar de los demás y de mí nunca? Venga, lo hago. ¿Que solo tengo que buscar éxito, reconocimiento y esforzarme para llegar lo más arriba posible? Lo hago. Y cuando una vocecita te dice, hombre, pero también estaría bien que durmieras un poquito, o que te lo pasaras un poquito bien, que en la vida también hay ocio, aparece el empoderado y dice, no,
Ocio no, solamente trabajar y trabajar. Bueno, pues a ver a quién hacemos caso, ¿no? Si la mente nos da permiso, nos vamos a atrever, vamos a permitirnos expresar, cambiar, arriesgar, ¿vale? Yo me acuerdo que en el último cumpleaños de Inés, que le hicimos una fiesta muy grande, no voy a decir la edad porque ella no ha querido decirla. Así que como hoy estaba con el misterio de soy muy mayor, pues digo, ¿será que hoy no quiere decir la edad? A ver, cumplió 60 el año pasado. En la fiesta de esos 60 años de Inés, hicimos una fiesta. Y ella, como es muy flamenca, le hicimos una fiesta flamenca. Es muy flamenca, le gusta el flamenco. A Inés, aunque no lo parezca, le gusta el flamenco. Y allí hubo una bailarina de flamenco, una bailaora, ¿no? Bailaora de flamenco, un guitarrista, 2 guitarristas, bueno, muy bonita la fiesta. Y en un momento determinado, yo toda espontánea salí a bailar flamenco. Yo, ahí, al tablao ese. Pues la cantidad de gente que luego me dijo en la fiesta, ¡anda, qué espontánea! ¿Eh? ¿Cómo saliste tú ahí a bailar? Pero me lo decían con cara de, ¡qué extraño! ¿Vale? Como sorprendidos de que yo tuviera un momento espontáneo. A mí esto me hizo pensar y dije, claro, es normal, porque yo soy una persona como contenida, formal, seriecita. Entonces que de repente a lo loco salga yo a bailar ahí como si fuera una flamenca, ¿vale? Pues se entendió como un gesto de atreverse, ¿vale? O de atreverme, de expresar. A mí me hizo pensar aquello. Fíjate cómo yo por dentro me siento mucho más espontánea de lo que externamente muestro. O sea, dentro a lo mejor hay mucha alegría, pero fuera eso no se expresa, ¿vale? Entonces es curioso cómo a veces no te atreves, aunque en tu mente sí que quisieras hacerlo, ¿vale? Bueno, pues probar, arriesgar, lanzarte, ponerte a bailar. ¿Qué quiere decir para un martillo todos son clavos? Cuando tú en tu mente todo lo ves de una manera, ¿vale? Es como el martillo que como solo es útil si hay un clavo, pues estás siempre buscando clavos con los que, ¿vale?, funcionar. Esto pertenece a un cuento que habla un poco de esto, ¿no? De que si todo el mundo tiene una herramienta, todo el mundo quiere usar la suya, ¿vale? Incluso cuando alguien sabe mucho de, imaginaos, eres muy fan del yoga y para ti el yoga te ha cambiado la vida, a todo el mundo le colocas el yoga. Oye, qué bueno el yoga. En mi cole, por ejemplo, muchas compañeras el pilates, venga a hablar del pilates. Y en su día, hace años, el pádel, y venga pádel, para acá todo el mundo hablaba de pádel, hasta que se empezaron a hacer lesiones todos, ¿eh? Ya llegaba uno con no sé cuál, al otro tal, y ya dejaron el pádel, digo, ala, ya se os ha pasado la tontería del pádel. Entonces esto nos pasa a todos, con la mente también, ¿vale? Queremos ver las cosas con nuestras gafas, nuestro filtro, nuestra forma de ver el mundo. Y si fuésemos capaces de usar más herramientas distintas del martillo, pues se enriquece bastante la mente. Es abrir la mente, abrir la mente. Bueno, conocéis a Mafalda, vale, lo que vamos a hacer es todo un viaje de 5 lunes intentando que nos conozcamos un poco más. Nosotras usamos canciones, vídeos, frases, viñetas, imágenes. A cada uno le llegará un mensaje distinto, para cada uno será significativo algo. Pero al final lo que queremos Inés y yo es que os vayáis con un mayor conocimiento de vosotros mismos, ¿no? Que cualquier cosa de las que digamos os sirvan de inspiración, de alguna manera, ¿vale? Bueno, esa frase es de Sócrates y esta es del libro de Mafalda. ¿Qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Dios mío, ¿y si no me gusto? Esto, qué trauma, ¿no? Escuchar, esto no es ninguna tontería, ¿eh? Cuando nosotras empezamos la terapia Gestalt, que es la formación de 3 años, ahí estás todo el día mirándote, ¿vale? Es una formación donde tú eres el que, a mirarte por dentro.
Claro, llega un punto en que no, es que no te gusta nada de lo que ves. Si uno se mira mucho, empieza a decir, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y ya cuando empiezas eneagrama, ya es que te coges una manía, a ti mismo, que es que ya quieres salir corriendo y no sabes hacia dónde. De hecho, cuando alguna persona nos ha dicho, oye, ¿y dónde os habéis formado en eneagrama? Que me quiero formar, le decimos, no, mujer, no, que estás muy tranquila, que tú en la vida estás más tranquila sin saber tanto. En el fondo no sabes si le estás haciendo un favor o una faena a la persona. Porque en el momento en que ya avanzas y ves, ya no puedes dejar de ver. Cuando ves, ya no puedes dejar de ver. Y si tú ya has visto tu manipulación hacia los demás, ¿y ahora qué haces para no verlo? Si yo veo que yo mediante el enfado estoy manipulando al otro para que el otro deje de hacer lo que yo no quiero que haga y entonces me enfado para que deje de hacerlo, ¿qué hago? ¿Sigo usando el enfado para manipular al otro? Entonces ya es que hacerlo con conciencia, esto tiene mucha tela. Otra cosa es que tú te estés enfadando porque es que claro, esto me enfada. Bueno, tú no eres consciente, lo estás haciendo, ala, pues tú en tu locura sigue haciéndolo. Pero cuando ya lo ves, o cuando ves que estás usando el victimismo para que el otro se sienta mal y se sienta culpable y entonces la culpa le lleve a hacer lo que tú quieres que haga y estás ahí diciendo, ¡viva! Lo he conseguido porque me he puesto triste, he dicho, vale, venga, vete con tus amigos a cenar, que no me importa quedarme solita. Y el otro, venga, cariño, me quedo contigo. No, de verdad, vete. Que no, cariño, que quiero estar contigo. Vale, muy bien, se queda. Y tú ahí por dentro, me ha elegido a mí. Muy bien, te ha elegido a ti, has manipulado con el victimismo, si lo sigues usando se va a hartar de ti el pobre novio y, oye, pues ahora tú eso lo ves, ¿qué haces? ¿Lo sigues haciendo? No sé, ¿vale? No sé. El enfado, el victimismo, la tristeza, ¿vale? Son muy manipuladoras. Y entonces, bueno, pues eso, cuando uno se ve, pues lo mismo no se gusta. Esto es así. Si tomamos control sobre, no tomar control, sino si nos abrimos, vamos a decir mejor, a todo esto y miramos a la mente como una oportunidad de aperturas, que no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Si nos salimos de lo establecido, del molde, claro, nos podemos encontrar que nuestra mente colabora mucho, puede ser nuestra gran aliada, como dice el título, ¿vale? Si yo me encuentro en esta isla con un problema y digo, venga, ¿qué puedo hacer? Si empiezo a decir, oh, nada, estoy aquí, voy a morir, no va a venir nadie a salvarme, eso es horrible. Bueno, se me ocurre una idea, que es poner ayuda, a ver si pasa alguien por ahí en un avión y lo ve. Se me ocurre otra idea, que es, pues ahora me puedo valer yo por mí mismo. Si tu mente colabora contigo, tú vas a encontrar nuevas soluciones para todo aquello que te pase. Pero si no, si es una mente víctima, tú solo vas a sentir que lo que te pasa te está pasando porque tienes mala suerte, porque qué desgracia tengo, porque es que yo soy así, porque es que no puedo cambiar, porque es que la vida es dura, y un montón de creencias que te anclan en una isla de la que no puedes salir porque estás atrapado. Entonces, lo que yo os lanzo es la pregunta, ¿qué queremos? ¿Salir de esa isla desde la que estamos atrapados? Considerar nuestra mente creativa, creadora de soluciones, poner siempre el foco en la solución de aquello que nos pase, o seguir con el automatismo de que yo soy así y mi mente manda, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Lo primero es saber que la mente nos va a lanzar muchísimas propuestas, todos los días y a todas horas. ¿Vale? Yo hoy me he enfadado en el colegio con una alumna y entonces yo notaba así el enfado y ya empieza el proceso de darse cuenta, ¿vale? Ha pasado algo fuera con una nota de un examen, la alumna se enfada, dice una cosa, a mí esa cosa me llega
y me lo tomo mal, noto el calor que noto de me estoy enfadando y a partir de ahí hay una propuesta que es o te enfadas mucho con la alumna y empiezas a dispararle lo que piensas o te regulas tú tus emociones, cuando estés más tranquila hablas con ella. He elegido la opción 2. Cuando la chica ha venido a disculparse a mi mesa, Gemma, disculpa, no tenía que haber dicho eso, bla, 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 le he dicho, ya hablaré contigo. Esta ha sido la frase porque es que prefiero hablar con ella tranquilamente, ¿no? Esa propuesta es una de las dos que me lanzaba a mi mente. La otra era cabrearme como un mono y decir, pero tú ves normal esa salida de tono, esa falta de respeto, bla, bla, bla. Bueno, podría haber sido también. O sea, no es una ni buena ni mala. Yo prefiero haber elegido la que he elegido. ¿Por qué? Porque voy a poder hablar con ella más tranquilamente, pues mañana, por ejemplo. Pero la mente está todos los días y a todas horas lanzando propuestas. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Vale? Si es una respuesta reactiva, pues luego probablemente nos sintamos mal. Inés siempre cuenta, te vas a ver lo que voy a contar, te mondas, que me ha venido a la mente. Ahora ya enseguida te dejo seguir tú. Vale. Una respuesta reactiva para mí fue, que me acabo de acordar, se va a reír Inés, cuando hicimos hace muchísimos años unas amigas el Camino de Santiago. Inés es amiga mía desde que yo tengo 15 años. Yo ahora tengo 54, pues casi 40 años, ¿no? Hicimos el Camino de Santiago cuando yo tenía 23 y ella mucho más. Solo 7. ¿Habéis visto qué divertido es este curso? Lo más divertido de este curso es que yo me meto con ella. Entonces, estamos en el Camino de Santiago. Ella como médico, pues oye, que se ocupe de las ampollas de los demás. Y yo le digo, Inés, tengo una ampolla, ¿me ayudas? Y ella, pues que es muy servicial, me ayuda a curarme la ampolla. Cuando está la pobre, ahí curándomela, me hizo tal daño, ¿qué hice yo? De forma reactiva, tortazo que le arreé. ¿Os imagináis a la pobre que está ahí con el pie, con toda su santa paciencia curando la ampolla y que de repente recibe una calborota? Qué lástima, ¿eh? Pues eso es una respuesta reactiva. Reactiva, ¿por qué? Tú sientes un dolor y ¡pumba! Y dices, ¡qué dolor! ¡Zasca! Pues más o menos es lo mismo, ¿vale? Con las propuestas de la mente. Tú, te viene la propuesta de, este tío es un subnormal, ¡pam! Le voy a llamar gilipollas, ¡hala! Y te quedas tan gambante, porque la mente te lo ha dicho y ala, ¿vale? Reaccionas como el tortazo que le arreé yo a la pobre, ¿vale? Perdón, perdón, mira, lo están grabando. Esto se va a quedar grabadísimo. Perdón. Qué risa. ¿Cuántos años? Y solo han hecho falta pasar 30 años. Bueno, pues vale. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con lo que la mente nos dice? Nos dice que insultemos al otro, nos dice que le demos un tortazo, nos dice que nos venguemos, nos dice como esta mañana a mí que me enfade mucho con mi alumna, o de las propuestas que nos hace, pues voy a elegir la de calmarme y decir, mañana hablamos. Ya está. Vale, pues de esto vamos a hablar, de la toma de decisiones. Voy a, si te parece, ya estoy tranquilísima, pero para que podamos hablar un poco las dos, yo te digo, ¿no? Para repartir un poco, vale. Sí, un poco de coherencia, vale, bien. Entonces, primera idea relacionada con la toma de decisiones. Si yo tomase las decisiones sabiendo que lo que voy a decidir va a salir exactamente como yo lo he decidido, qué fácil, ¿no? Yo tomo una decisión, lo que he decidido sale exactamente como quiero que salga, ¡hala! No hay ningún problema. Pero da la casualidad de que la vida es impredecible. Cualquier decisión de las que tomamos es que no tenemos ni idea de lo que esto va a suponer. No sabemos lo que va a pasar con nada de lo que decidimos, con nada. Vale, entonces eso le da un encanto a la vida. Al principio no te hace ninguna gracia, dices, ¿pero qué dices? Yo lo que quiero es controlar el resultado.
No quiero pedir que levantéis la mano a cuántos os gusta controlar el resultado, porque estoy casi segura de que a la mayoría os gusta controlar el resultado, es decir, que las cosas salgan como tú las has planeado. Pero esto no es así. Y desde luego en mi vida cada vez menos. Cada vez que yo planeo algo sale prácticamente siempre al revés. Entonces, he puesto esta foto porque una de las cosas más sorprendentes que a mí me ha sucedido es que, como tengo mucha ilusión en ir a Islandia, pues ya un año me vine arriba y dije, venga, que ¿quién se viene a Islandia? Quien se apunte, yo saco los vuelos y ya luego me lo pagáis y ya veremos. Venga, pues yo, pumba, ala. Y vamos a ir 4 personas. 400 y pico euros cada vuelo. Y yo pago todos, ¿vale? Los 1.600, eran casi 1.700. Ya, que me lo paguen, ya, y yo entusiasmada. Bueno, pues al cabo de unos, yo qué sé cuánto tiempo pasaría, algún mes, porque imaginaos que era para viajar en verano y el vuelo lo sacamos pues a lo mejor en febrero, ¿vale? Pasan unos meses y de repente un día Inés está oyendo la radio y escucha que una compañía islandesa de vuelos, de aviones, una aerolínea ha quebrado y que catapum chimpún, que si te he visto no me acuerdo y que ya los vuelos que ya no los hace porque ya ha quebrado. Y entonces ella está oyendo la radio y dice, a mí me parece que esta compañía de la que están hablando es la misma de los vuelos que nosotros tenemos. Y me lo comenta, lo miro y efectivamente, oye, la misma compañía. Bueno, eso es un palo gordo, ¿verdad? Porque te quedas ahí diciendo, ¿en serio voy a perder 1.700 euros para una vez que me lanzo ahí toda convencida de sí, venga, Islandia, vamos, lo que haga falta? Ay. Bueno, la historia termina bien, porque no sé si lo sabéis, pero las tarjetas con las que uno paga tienen un seguro. Y ese seguro es el que se encarga de decir, oiga, hemos pagado estos vuelos que no van a... ¿vale? No se van a producir y no queremos que nos devuelvan el dinero. Entonces tuve que escribir una carta reclamándolo y tal, y me representó la compañía, o sea, la tarjeta de Carrefour en este caso. La tarjeta esa es la que hicieron la labor de abogados para recuperar el dinero y se recuperó y bien. O sea, la historia acaba bien. Pero a mí me dejó una sensación ahí como de... madre mía, a ver quién se atreve otra vez a querer ir a Islandia. Bueno, este año quiero ir otra vez, así que en el próximo curso ya os contaré si ha quebrado alguna compañía o algo para el estilo. Entonces, solo nos queda una opción, que es decidir y asumir las consecuencias. O sea, yo decido y asumo. Y además, si me lo tomo un poco como la aventura de, bueno, a ver qué pasa, venga, a ver este año, yo voy a sacar los vuelos, a ver con qué me sorprenden. Porque, hombre, que quiebre una compañía es un poco raro, o sea, es que no es nada normal. Bueno, pues Inés y yo ya hemos quebrado a 2 compañías, porque cuando quebró Hispaner también teníamos un vuelo de Hispaner, o sea que en realidad tenemos un poco ahí un imán. Entonces, bueno, de lo más gratificante para mí, en lo que tiene que ver con recuperar la paz interior, está esta idea de tomar lo que hay, tomar lo que es tal como es. Esta es una frase que yo desde que me formé en constelaciones familiares la uso a todas horas. Tomar lo que es tal como es muy sistémico esto, sobre todo porque que no hay otra opción. Pero si lo tomas, por lo menos estás en paz. No entras en guerra, en conflicto con eso que te está sucediendo, sino que miras la realidad y la tomas. Pero eso es conformismo. Mira, llámalo X, pero toma las cosas como son. Seguramente te va mejor, ¿vale? Hoy elijo paz, es otra de mis frases. Hoy elijo paz, hoy elijo tomar lo que es tal como es y aceptarlo y asumir las consecuencias de mis decisiones, sean las que sean, buenas, malas, regulares, yo qué sé. Bueno, Inés. Sí,
Aquí. Pero quiero que hables un poquito para que flipen con tus cosas. Así ya se llevan una idea de, ay madre, qué bonito todo lo de Inés. Oye, pero volver, que mi parte siempre va a ser muy bonita, ¿eh? Si la suya no se entiende, vosotros venís para oír la mía. No, que os va a gustar mucho más los suyos ahí. Muy interesantísimo. Ahí hay que cambiar una cosa, se ha cambiado una letra. A ver, que se me ha perdido el ratón. Bueno. Bien. Es divertidísimo sentarse allí. Sí. Pues ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿Vale? Y aunque parezca que estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Vamos a estar hablando todo el rato de lo mismo. ¿Vale? Y veréis cómo progresivamente van a ir confluyendo. Esto es la primera vez que lo hacemos así. De hecho, yo no he visto su parte así más que rapidito y ella no ha visto la mía. Así rapidito. Pero va a ser muy divertido. ¿Sabéis quién es este señor? Descartes. Anda. Qué público más listo. Pues yo no lo sabía, ¿eh? Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues con este señor empezó el lío. Hace la torta de años. Si él hubiera sabido en aquel momento la que iba a liar, probablemente se hubiera quedado callado. Pero como no lo sabía, la lió. ¿Vale? La frase más famosa de este señor, y que os sonará un montón, es esta de pienso, luego existo. Hasta ahora, si no sabíais de quién era esta frase, pues esta frase es de ese señor tan feo. Porque mira que están poco favorecidos. ¿Eh? Cuando enseñen fotos mías de la posteridad, saldré igual de fea, tío, porque es que están muy poco favorecidos. Entonces, pienso, luego existo. Luego, ¿qué pasa? Que si no piensas, ¿no existes? Sí existes, pero no piensas. Este señor fue tan categórico en su afirmación que a partir de ese momento se lió parda, ¿eh? Realmente se lió parda, quiero decir. Esta creencia lo que hace es separar las ciencias hasta ese momento. A partir de ese momento, lo que tiene que ver con lo que no es pensamiento se va por un lado y lo que tiene que ver por el pensamiento se va por otro. Y esto con la progresión del tiempo hace que empiecen los psicólogos. Los psicólogos se ocupan de lo que no es tangible de la mente. Luego ya han venido los neurocientíficos, gracias a Dios, que es la conexión entre las dos cosas. ¿Vale? Pero la lío pardísima. Entonces, bueno, en ese momento, si piensas existes y si no piensas no existes. Luego, ¿cuántos seres vivos no existirían? Yo me pregunto que en ese momento, ¿qué hacían con las plantas? La veían y decían, no, estoy viendo una alucinación porque no existe. No sé, pero es la realidad, ¿vale? Entonces, claro, cuando alguien se lo cuestionó y Descartes empezó a descubrir que los que no piensan también existen, pues se le pondrían los pelos como escarpias al pobre hombre y
Pero gracias a Dios, ¿no? Tenemos conocimiento que lo que no piensa también existe, ¿no? Y ahí está todo el área de los seres vivos, ¿sí? Bueno, pues si pienso luego existo, y si ya existimos, porque pensamos, pues ahora se trata de pensar de forma diferente. ¿Vale? ¿Estáis dispuestos a pensar de forma diferente? Pues entonces ya hemos terminado hoy. Ya nos podemos ir. Porque para pensar de forma diferente solo hay que atreverse a pensar de forma diferente. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde estamos dispuestos a pensar de forma diferente. Estos humanoides que somos, estos recipientes corporales, donde vive un inquilino que llamamos cerebro y que vemos la vida a través de dos escotillas que vamos a llamar ojos todo el rato. Lorojo. Nos hemos creído la pera. Nos hemos creído que lo sabemos todo. Somos los niños que lo sabemos todo. Nos hemos creído que las cosas, la realidad, tiene que ser como nosotros lo pensamos. ¿Esto os pasa o no? ¿O solo me pasa a mí? Seguro. A mí sola, ¿no? A ti también. Esto de... O sea, ¿nunca os habéis encontrado una discusión de estas, no? ¿De la razón? Es así porque yo tengo la razón. Niños y niñas insolentes. Eso me lo dijeron a mí. La cabrona, la terapeuta. Me dio una calvota así y me dijo, niña insolente. Digo, hostia. Parecía que no se enteraba de nada la mexicana. Me apañó, vamos, le duré 3 minutos. Joder. En fin. Entonces, si no tenemos que tener razón, parece que dudar es inteligente. ¿Sí? ¿Estáis dispuestos a instaurar en vuestra vida la duda permanentemente? Dice, dudar es inteligente, seguro que no te quepa la menor duda. Bueno, pues como tenemos que instaurar la duda como el GPS, ¿vale? Os animo a que dudéis de cualquier cosa que digamos. De cualquier cosa que digamos, de cualquier cosa que hasta ahora os creáis, de esas cosas que tenéis tan seguras, que llamamos creencias. Las creencias son los pensamientos con dogma de verdad, para cada uno las suyas. Pues que de eso dudéis también. El GPS tiene que ser la duda. Y vamos a atrevernos por una vez en la vida a experimentar. ¿Tú te imaginas que te levantas por la mañana y puedes abdicar de tus certezas? ¿Y puedes ir experimentando? No te lo imaginas porque no tienes ni puñetera idea de lo que es eso, como yo. Ni idea. Porque, claro, se pone a hablar el señor este que tengo aquí dentro. Cuando abre un ojo ya está hablando. Lo abro así un poquito solo para mirar la hora y ya me está hablando. Pesado, no se duerme nunca. Bueno, pues la duda es lo que va a revolucionar tu forma de entender la vida. ¿Vale? Instaurar el GPS de la duda. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es cuestionarnos un montón de cosas. ¿Vale? Que tenemos como certezas absolutas. Bueno, pues vamos a mirar las estrellas.
Y ahora si yo pudiera escuchar vuestras mentes, en algunas diría, ¿en serio que me vas a hablar de las estrellas? ¿Quién no haya pensado eso? Pues sí, vamos a hablar de las estrellas. Cuando miráis el cielo, ¿habéis estado alguna vez en un sitio que no haya mucha contaminación lumínica, que esto se llama así? Contaminación lumínica, quiero decir que hay muchas farolas. Donde no haya farolas y entonces puedes mirar el cielo. Yo me acuerdo cuando era joven, íbamos, y tú también ibas desde Madrid, a un sitio en la Sierra de Ávila que se llamaba Gavilán, que se llama Gavilanes, digo yo, que seguiría existiendo. Allí nos íbamos con el cole pues a rayarnos la cabeza, porque las monjas ya nos rayaban la cabeza en aquel momento. Entonces, pues hacíamos cosas de salir al monte por la noche, que no se veía un pimiento, no había contaminación lumínica, y nos podíamos a mirar las estrellas. Chica, ¿qué estrellas? Las estrellas deben estar, pero ahora no las vemos. Aquello era precioso. Es que ahora ni aunque te vayas a Tabarca. Me acuerdo que con muchos años después, en un campamento, aquí nos llevamos un montón de chiquillos a Tabarca, pero un montón son un montón, 400. Y hicimos un taller de estrellas. No se veía ni una estrella. Ni una estrella. La imaginación al poder, pues como si las vieseis allí, vamos, una cosa. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando miramos las estrellas? ¿Qué miráis cuando miráis las estrellas en el cielo? ¿Los puntos o los huecos? Nosotros estamos acostumbrados a mirar los puntos. Y estas son unas de las constelaciones, que luego de ahí vienen los horóscopos, el nombre de los horóscopos son otra cosa. Y luego la Osa Mayor y la Osa Menor y algunas más que no sé, porque esto no es una clase de astronomía. ¿Vale? Pero miramos lo más llamativo, lo que luce. ¿Y esto es así para todos? Pues mira, ¿no? Resulta que no. ¿Conocéis lo que se llaman las constelaciones oscuras? Pues existen. Si tú te vas a Perú, allí las personicas están acostumbradas a mirar las constelaciones oscuras. Que no nos hemos ido a Marte, que solo nos hemos ido al otro lado, a Perú. ¿Vale? ¿Qué son las constelaciones oscuras? Los huecos que hay entre lo que luce. Si tú unes lo que luce y miras el hueco, eso es una constelación oscura. Y tienen, igual que nosotros tenemos, que si Piscis, que si la Osa Menor, que si la Osa Mayor, que si todas estas, pues ellos tienen el zorro, la llama bebé, la perdiz, el sapo. Y esto lo usaban los incas. La civilización de los incas ha sido de las más potentes en el desarrollo de una civilización. De hecho, cuando tú vas a Perú y te enseñan muchas construcciones, esto está hecho por los incas y ahí no se ha movido en no sé cuántos años. Y esto, que está medio caído, por los incapaces. La peña de después. ¿Vale? Son muy graciosos. Los incas y los incapaces. Luego, aunque estamos acostumbrados a mirar de una forma, aunque estamos acostumbrados a que la realidad es esto que nos dice la caja negra, resulta que hay otras formas de mirar. Eso es lo que vamos a cuestionar permanentemente. ¿Vale? Entonces, este curso es una invitación especial ¿a qué? A volver a mirar de nuevo. Dice, ¿en serio que voy a mirar? Sí, deberes.
os vais al monte esta noche. Miráis el cielo, no sé si va a estar nublado o no. Miráis el cielo. Si está nublado para las constelaciones oscuras y para las claras. Miráis el cielo y en lugar de mirar lo brillante, miráis los huecos entre medias. Venga, para que no os tengáis que ir al monte, más fácil. El primer pensamiento que te salga por la cabeza y pilles, esto que te dice que tienes que ir a comprar no sé qué. Dile, ¿en serio? Cuestiónatelo. Y no vayas como un borreguico siguiendo a este señor que está aquí, que solo te manda. Que no te has dado cuenta, pero que solo te manda. Es una invitación para volver a mirar. Para volver a mirar solo hace falta la voluntad de querer hacerlo. Para mirar solo tengo que dirigir la cabeza hacia un sitio, ¿vale? Pero para mirar y ver, debes atreverte a dejar de lado todo aquello que crees saber. Porque si no lo dejas de lado, vas a oír la voz de tienes que ir a comprar el pan y vas a ir como un borreguico. Esto por ponerlo fácil, lo del comprar el pan, que ya lo vamos a ir liando, ¿eh? No os creáis que aquí vamos a hablar de comprar el pan. Y además es una invitación porque vamos a aprender todos a mirar de otra forma. Yo también. Porque para poder hablar de esto, ¿qué es lo que yo hago? Permanentemente, hasta donde soy capaz, tratar de mirar de otra forma. Lo que me sucede, de los mensajes que oigo de mi cabeza, lo que no sé qué, tratar de mirar de otra forma. Por eso es un camino que vamos a recorrer juntos. ¿Os suena el mito de la caverna de Platón? Que vaya uno encerrado en una cueva, mirando lo que se reflejaba en la pared, y a eso le daba una interpretación, y resulta que eso solo eran las sombras de lo real y el mundo estaba afuera. Pues nosotros, cada uno de nosotros con nuestra cabecica, estamos en el mito de la caverna de Platón. Y nos empeñamos en que la vida tiene que ser como yo creo que tiene que ser, como mi verdad. ¿Hombre? ¿Obvio? Porque ¿qué me pasa? Si me atrevo a que eso no sea tan obvio. ¿Qué os pasa? Que de repente dices, hostia, a ver, ¿dónde está el guión? Que este guión ya me lo sé. Y si esto tiene que ser diferente, ¿dónde está el guión? Bueno, pues vamos a tratar de salir de la caverna de Platón. La verdad que hemos sostenido hasta ahora solo nos permite ver las estrellas, y volver a mirar es un viaje hacia horizontes desconocidos. Ya sé que es un viaje hacia horizontes desconocidos. Para mí está siendo un viaje fantástico. Estoy entusiasmada, os lo prometo. Pero es un viaje hacia otros horizontes, a tratar de interpretar continuamente y a escuchar los mensajes que me da esta, y a tratar de... Tiene que tener otra interpretación, Cuando estuvimos en el último curso, en septiembre, ¿no? O en octubre, ya no me acuerdo cuándo, yo estaba de directora del departamento, ¿os recordáis? Cuando nos presentamos, ¿vale? En noviembre me cesaron. Un momento fantástico para darse cuenta
de tu verdad y la realidad. Apasionante, porque los momentos son más apasionantes para experimentar esto. Cualquier momento de la vida nos sirve, pero cuando hay algo que te descoloca, es fantástico, es una oportunidad de decir. Y entonces yo miro lo que mi cabeza dice. ¿He hecho algo mal? ¿No te has esforzado bastante? Estos mensajes me dicen, son unos cabrones. Esto también lo dice mi cabeza. Son unos cabrones. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora no te encuentras haciendo pocas cosas? ¿No te encuentras con tiempo libre? ¿Es que no sirves? Todos estos mensajes los lanza mi cabeza. ¿Qué es mirar a las constelaciones oscuras? Mirar al conjunto de la vida. Dejar que las cosas sucedan. No hacer nada para forzar nada. ¿Que me salen ganas? Claro que me han salido ganas en estos meses. Voy a hablar con no sé quién. Voy a dar para joder a no sé quién. Hombre. ¿Y esto que te sale? Y dices, vamos a respirar. Espera. Y según va pasando un poquito y te vuelves hacia atrás y miras a lo que ha pasado, dices, oye, pues igual no me está viniendo tan mal. Mira todo lo que estoy aprendiendo. Mira lo diferente que puedo hacer. Esta es la propuesta. ¿Vale? Volver a mirar es un viaje a un horizonte desconocido, reservado a los ojos de quien no cree saber. Es condición importante. Reconocer que lo que se supone que sabemos es una historia que nos hemos contado, pero que a lo mejor no es la verdad. Si hablamos de la verdad en mayúsculas. Y, por supuesto, de tu verdad. Tu verdad solo te permite seguir teniendo razón. Pero te permite estar en paz. Te permite ser feliz. Yo esto se lo digo muchas veces a los clientes. ¿Qué quieres, estar en paz o tener razón? Esto siempre descoloca. ¿Estar en paz? O estar ahí, que te den la razón. Porque, fijaros, solo sabemos que tenemos razón cuando el otro nos da la razón. No es bastante con que nosotros estemos seguros que tenemos la razón y que tenemos la verdad, porque, hombre, ¿cómo no voy a tener yo la razón? Sino que es que además queremos que el otro nos la dé. Y montamos unos pollos con esto. Cualquier viaje se inicia con un pequeño paso, un viaje hacia lo desconocido, volver a mirar al organismo y al universo desde una nueva perspectiva. El único requisito es tratar de dejar de lado o cuestionar lo que creemos saber, cuestionar nuestra verdad, cuestionar nuestra razón. Si podemos dejarla de lado, mejor, ¿vale? Porque solo el que no sabe, mira. Si yo me creo que lo sé todo, si yo me creo que mis pensamientos son mis verdades y las verdades del universo, no voy a necesitar mirar nada. Los demás son unos catetos que no se enteran de nada. ¿Esto solo me pasa a mí o a alguien más en la sala? Bueno, pues vamos a empezar a cuestionarnos el origen de la vida. ¿De dónde venimos? Fijaros, la ciencia, que nos suele dar razones de verdad, ¿vale? La ciencia se caracteriza porque continuamente desafía sus verdades. ¿Por qué progresa la ciencia? Porque hay personicas que desafían las verdades reconocidas. Eso es lo que hace progresar. Si las primeras verdades del mundo mundial nadie las hubiera desafiado,
pues todavía estaríamos al principio de los tiempos. No hubiéramos progresado nada científicamente. Oye, a lo mejor si desafías tus verdades, te encuentras mejor. Mira a ver si lo pruebas. Como si fueras un científico loco. Los científicos todos están un poco locos, eso es verdad. Entonces, bueno, pues la teoría creacionista, ¿de dónde viene el mundo? De Dios. 7 días, esto nuestros abuelos no se lo creían. Entonces alguien dijo en un momento, que no, que no. Llegó Descartes y dijo, pienso lo que existo, esto no es así. ¿Vale? Y luego está la teoría de la generación espontánea, y luego la panspermia, y luego la quimiosintética o abiótica. Me he aprendido una de palabras con este curso, rarísimos. Y luego viene el Big Bang. Ahora mismo estamos en el momento Big Bang. ¿Esto va a ser la verdad absoluta? En este momento, el conocimiento está ahí. Si algún científico loco lo desafía, probablemente llegaremos a otro sitio, ¿vale? Pero ahora mismo estamos ahí. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución? Pues fijaros, hace 4,6 billones de años empezó la formación de la Tierra. Y luego por ahí no sé cuándo, hasta que están las formas primitivas de vida hace 2,7 billones de años. Fijaros, de 4,6 a 2,7. Las primeras formas de vida empezaron antes de ayer. Y de ahí vamos progresando, hasta que hace unos 200.000 años, una cosa así, aparece el mono. Ahora lo veremos. Eso es menos de antes de ayer. Eso ha sido esta mañana. Y fijaros, de esta mañana, ahora ya por la tarde, somos los que más sabemos y los que dominamos esto. Permitirme que cuanto menos nos llamemos insolentes. Cuanto menos, ¿eh? Cuanto menos. Bueno, pues aquí empezó esto, el lío de los monos. Estos hace 5 millones de años, menos de esta mañana. En el desayuno todavía no estábamos. Ha sido para allá para el almuerzo, cuando hemos aparecido en el universo. ¿Vale? Y del Australopithecus empezó el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. Este es casi nuestro momento actual. ¿Qué es el Homo sapiens sapiens? El que piensa y sabe que piensa. Porque pensar, ya pensaba el anterior, el de hace 200.000 años ya pensaba, pero no sabía que pensaba. Esa es la diferencia, ¿vale? En un momento el que piensa, el Homo que piensa, estaba allí pescando salmones tranquilamente, ¿vale? Y de repente escuchó una voz en su cabeza. Se volvió. Hostia, no hay nadie. Y siguió pescando. Y volvió a escuchar una voz en su cabeza. Claro, a la 5ª vez que la escuchó, dije, hostia, que va a ser que es en mi cabeza. Esto es el que piensa y toma conciencia de que piensa. Fijaros, de esto, piensa y sé que pienso, hemos llegado a nosotros que pensamos y nos hemos identificado tanto con nuestro pensamiento que resulta que nos creemos que somos los mismos. ¿Estaremos progresando o...? Esto me cuestiona. Si queréis, ¿os acordáis de la serie Érase una vez? Está en YouTube. Es fantástica, porque explica todo esto. Érase una vez la Tierra, el ser humano. Quien quiera saber los nombrecicos y no sé cuánto, de una forma divertida, es una serie fantástica. Está explicado todo en YouTube libre. Érase una vez, ¿vale? Y ahí te van poniendo fantástica, ¿vale? Entonces, bueno, resulta que venimos de una célula primera.
una célula que era una cianobacteria. Ese es el origen de la vida, una cianobacteria, de ahí venimos. Pues ya Carl Sagan, ¿conocéis a este señor? Otro investigador, ¿vale? Ya dijo hace tiempo que venimos de las estrellas. Exactamente dijo que somos el resultado del polvo de las estrellas. Y ahora entre lo de polvo no hay que reírse. Somos el resultado del polvo de las estrellas. El nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tardas de manzana se hicieron en los interiores de estrellas en proceso de colapso. Estamos hechos, pues, de sustancia estelar. El origen y la evolución de la vida están relacionados del modo más íntimo con el origen y evolución de las estrellas. Venimos de las estrellas. Y aquí Carl Sagan, en esta frase, hace un guiño que pasa inadvertido. ¿A alguien le llama la atención algo de la primera frase? El nitrógeno de nuestra ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tartas de manzana se hicieron en el interior de las estrellas. ¿A alguien le llama la atención algo? El oxígeno no está, ¿vale? Y es fundamental para la vida. ¿Algo más? El colapso. Las estrellas colapsan, esto es así. En cuanto a los elementos, fijaros, cuando nombra el carbono, dice el carbono de las tartas de manzana. Como si el carbono no formase parte de nosotros y de lo vivo. ¿Sí? No dice el carbono de los perros. Dice el carbono de las tartas de manzana, que en teoría sería algo inanimado, que no tiene vida. Pues vamos a mirar las constelaciones oscuras, porque en su planteamiento iguala las tartas de manzana a lo vivo, porque realmente a lo mejor las tartas de manzana tienen vida. Vamos a ir viéndolo. Bueno, pues tras estudiar más de 150.000 estrellas, Na, 3, los bacterios locos, los científicos locos, 150.000 estrellas, han llegado a la conclusión de que el 97% de los compuestos del organismo nacen en las estrellas. Luego, nuestros predecesores no son ni los primates ni Luca. ¿Sabéis quién es Luca? Luca es una célula que se encontraron por ahí enterrada, los que desentierran las cosas. Se encontraron una célula por ahí enterrada hace no sé cuánto, que es la primera célula. Y la llamaron Luca. Luca es muy importante en nuestra historia. ¿Vale? Pues antes de Luca, que Luca sería antes de los primates, pues antes de Luca venimos de las estrellas. ¿Alguien tiene alguna duda de que venimos de las estrellas? ¿En este momento? Dice, hostia, no sé, pero me lo cuestiono. Estás diciendo cosas raras. Vale. Entonces, si venimos de las estrellas, ¿de qué están hechas las estrellas? Las estrellas están hechas de átomos. Igual que nosotros. El átomo es la porción más pequeña, indivisible, de cualquier... ya no sé ni cómo hablar, fijaros. De cualquier cosa que existe, exactamente. Y cuando digo cosa que existe, no digo ni ser vivo ni ser inanimado. ¿Os dais cuenta? De cualquier cosa que existe. Lo partimos, llegamos a los átomos. Todo. Átomos. Lo
O sea, esta sillica, esa columna, aquí el compañero, aquí la compañera, aquí yo misma, nos dedicamos a despedazarnos y a despedazar la sillica y la columna y el suelo y la mesica y todo. Lo más pequeño, átomos. Y dices, hostia, ¿que somos lo mismo? Hombre, pero los átomos de los humanos seguro que son diferentes, o mejores o algo. A ser los mismos átomos que la silla, o vaya castaña. Los nuestros, esto porque no lo han descubierto todavía, pero seguro que son mejores. ¿Vale? Pues de átomos. Como la ciencia, ya os he dicho, que se cuestiona a ella misma continuamente, ha habido muchos modelos atómicos a lo largo de la historia. En este momento estamos con el último modelo que ha llegado hasta la actualidad, de 1926 y de 1932, los de Rödinger y de Chadwick, que no os voy a contar de qué va, porque no estamos en clase de ciencias. ¿Vale? Entonces, aquí, para los que queráis luego, ahí os pongo lo básico de cada modelo. Y los señorcicos que lo han estudiado. Es que a mí me gusta poner a los señorcicos, porque, oye, pasan a la posteridad con su carica. Es importante. Entonces, un átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Es decir, la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Llamamos allá que el destripador despedaza todo lo que hay aquí y tenemos una montonada de átomos, pero átomos mezclados, ya no distinguimos a Pepe del átomo de María, del átomo de la silla. Luego cuando volvemos a nos deshacemos, resulta que es igual. No, ya, yo también pienso que el mío tampoco, que el mío es mejor, pero ¿qué hay en el núcleo del átomo? Dos cosicas que se llaman protones y neutrones. Y fuera, electrones. Eso es un átomo. Unas partículas pequeñas, protones y neutrones y electrones. Y oye, si en el núcleo del átomo solo tenemos protones y neutrones, chica, ¿por qué no se van por ahí a relacionarse con otros átomos, a ligar? ¿Por qué están ahí pegaicos? En cada átomo hay en el núcleo pegaicos y no se van. Pues resulta que es que no han hecho el curso de este señor, que son los trucos y las claves para empezar a ligar. Es el Santandreu. Pues mira, este curso lo tiene el Santandreu. Entonces, como los núcleos de los átomos no han hecho esto, pues no se pueden ir a ligar. ¿Vale? Que no, hombre, que no. En la naturaleza hay 4 fuerzas o energías fijas, ¿vale? Que son estas 4: el electromagnetismo, la nuclear débil, la gravedad. La gravedad. Todo lo que suelta se cae. Aquí, en Saturno, donde hay atmósfera, todo lo que suelta se cae. Y esto es constante para todo. El electromagnetismo constante para todo. La fuerza nuclear débil constante para todo. Y la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los neutrones y los protones en el núcleo del átomo, es universal para todos. ¿Vale? Chica, que a estos les han dicho que si se ponen juntos en el núcleo es el matrimonio para toda la vida. Y no se van a ligar ni de coña. Ahí junticos. Junticos. Bueno, pues si están junticos en el átomo, en el núcleo del átomo, ¿qué pasa si juntamos varios átomos? No podemos deshacer el núcleo, pero sí que podemos juntar varios átomos. De hecho, cada uno de nosotros, que no tenéis conciencia, pero tenéis juntos un montón de átomos y un montón de núcleos ahí junticos, sin poderse ir. Pues se produce lo que es una reacción en cadena. Vamos a volver a las estrellas. Dice, ¿todo esto para qué nos lo ha contado? Ahora lo vais a ver, no seáis impacientes. ¿Cuál es la composición química de las estrellas? Hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno.
¿Cuál es la composición del ser humano? Hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, pa. Exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Va a ser verdad esto que venimos de las estrellas? Exactamente lo mismo. Vamos a elegir un elemento. Fijaros, curioso, ¿eh? Exactamente lo mismo. ¿Eso será fruto de la casualidad? No solo exactamente lo mismo, sino prácticamente en las mismas proporciones que en las estrellas. ¿Eso será fruto de la casualidad? ¿Del azar? ¿Os parece posible? Cuanto menos cuestiona un poco, ¿no? Exactamente los mismos ladrillos. Bueno, vamos a elegir el carbono, que es indispensable para la vida. Todo ser vivo depende del carbono. Necesitamos átomos de carbono, ¿vale? Fijaros, ¿cómo nace el carbono en el corazón de las estrellas? El carbono surge de que coincida en el mismo punto del espacio y en el mismo momento del tiempo que choquen 3 átomos de helio. 3 núcleos, 3 átomos de helio, ¿vale? Que en el mismo momento y en el mismo lugar choquen 3 átomos de helio. Vamos a volver a la composición de las estrellas. Fijaros si me dijeseis, oye, chocan 3 átomos de hidrógeno, porque hidrógeno hay una montonada. Pero fijaros ahí, entre tanta montonada de hidrógeno, helio hay bastante menos. Pues entre esos menos de helio tienen que chocar 3 en el mismo espacio y en el mismo minuto. Cuando eso ocurre, aparece un átomo de carbono, que es fundamental para la vida. ¿Coincidencia? ¿En serio? Voy. ¿Casualidad? Podemos interpretarlo como queramos. Fijaros, entre todas las personas que existen en el universo, tú coincides con tu pareja, que no has visto nunca, y coincides en el mismo espacio y en el mismo instante, y Cupido dispara. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿En serio? Pues esto es incuestionable. El carbono es básico para la vida, lo tienen las estrellas de las que venimos y su formación necesita que coincidan en el mismo punto y en el mismo momento 3 átomos de helio, que no son los más abundantes, que son los raritos. Pues eso es menos probable que quieras que te toque el euromillón sin comprar, solo a base de rezar. Tiene las mismas probabilidades, os lo juro, las mismas probabilidades. Pero bueno, vosotros, si queréis que os toque, seguir rezando. Y entonces vamos a terminar con una canción de Macaco. ¿Conocéis a Macaco? Es fantástico Macaco. Fantástico. Tiene unas letras fantásticas. Entonces,
hace unos años, en uno de sus libros, hizo una canción en el disco Historias Tatuadas que habla de coincidir. Porque es la magia de coincidir, ¿eh? Los que o las que tenéis pareja, mirar la constelación oscura en el mismo espacio, en el mismo instante, coincidisteis y os enamorasteis de vuestra pareja. Qué curioso, ¿eh? Dice, no, eso no. Bueno, pues pensarlo. Claro, aquí la mayoría de vosotros seréis hidrógeno. La mayoría de vosotros seréis moléculas de hidrógeno. Unos poquicos, moléculas de helio. Y entonces vais por ahí locos, todos moviendo. Con este lío del saludar que Gema no quería hacer primero. Y en este lío que vais ahí cada una a vuestra bola moviéndoos, de repente coinciden no uno, no dos, sino tres de vosotros hidrógenos, colisionáis y dais lugar a una molécula nueva que es carbono. ¿En serio? Ahora va a querer hacer la publicidad de esto. A los 11 años me casé con la La interpretación, publicidad hay que pero también con la libertad. Ahora mismo Por sale lo de desgracia, saltar. cada... Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos, mil señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato, leyes de gravedad sin caídas, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir y tú y yo aquel día coincidimos. Coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Coincidir. Hay historias al borde del precipicio que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores, llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones, amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles que apuntan a dianas de corazones sensibles, tanto a elegir. Y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir
aquel día era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón abierto, buscando amor. Óyeme, tan solo tú y yo, coincidir, oye. Óyeme, tan solo tú y yo, coincidir, oye. No, ¿por qué? ¿Qué salió? Ah, me encanta. Sí. Es increíble, sí, sí.